Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Antes de decir el tema que voy a tratar en este vídeo, quiero recordar el vídeo titulado Esquema básico de un cristiano, y quiero recordar que este es el esquema básico de un cristiano. Hay que odiar al pecado, pero hay que amar al pecador, porque el demonio hace lo contrario: ama al pecado y odia al pecador. Y entre estos dos pasos, el de Cristo y el del demonio, hay dos pasos intermedios, que uno es amar al pecado, como hace el demonio, y erróneamente se cree que ama al pecador con eso, y otro es odiar al pecado y odia al pecador, como hace el demonio. Eso no es cristiano. Lo cristiano es odiar al pecado y luchar y combatirlo, y etcétera, con las armas cristianas, pero al mismo tiempo amar al pecador. ¿Por qué recuerdo esto? Porque, bueno, en el momento que yo grabo este vídeo, no sé cuándo saldrá, acaban de ocurrir unos hechos lamentabilísimos en España, derivados del encarcelamiento de Pablo Hasél. ¿Quién es Pablo Hasél? No sé si se pronuncia así. Pablo Hasél, un rapero, es decir, alguien que dice que hace música hablando de una forma especial, cuyas letras pues se han cometido no uno, sino varios delitos, ¿no?, que están tipificados por el Código Penal: enaltecimiento del terrorismo, injurias contra el rey, etcétera. Bueno, en fin, ya solamente, aunque no fuera delito, solo el mal gusto, yo no digo que el mal gusto tenga que ser encarcelado, pero que, en fin, llamar arte a eso es ya de muy buen mal gusto. Insisto, yo no tengo nada en contra de Pablo Hasél, porque como cristiano, cuando yo oigo esas noticias, lo primero que tiene que venirme a mi corazón y a mi cabeza cristiana, por orden de Cristo, es que le ame. Y una forma buena de amarla, si no soy capaz, no me sale del corazón, es rezar por él. Y si ni siquiera me sale rezar por él, lo cual ya es bastante grave, como último recurso, acudo a Cristo, que eso es la tabla de salvación que tenemos, y le pido a él, a Cristo, que haga su voluntad en Pablo Hasél. Y eso vale para cualquier persona que no nos sale de dentro. Y yo hoy por la tarde, ya lo hice, pero hoy por la tarde voy a rezar en misa y le voy a encomendar no solamente a Pablo Hasél, sino a todos aquellos esclavos, que esa es la palabra, esclavos de las tretas del diablo, que han incendiado diferentes ciudades españolas, y cuyos hechos gravísimos, pues lo lógico es que sean perseguidos penalmente por el gobierno. Si no se hace así, el gobierno es cómplice, Ministerio del Interior, etcétera, cómplice por dejadez de sus funciones de ello. Pero, insisto, un cristiano tiene que primero rezar por esta gente, porque esa gente tiene en su alma odio, que se traduce por sus hechos. Evidentemente, yo ya puedo sacar una serie de conclusiones, pero la primera que saco es que esa gente no es cristiana. No tiene a Cristo como su ejemplo. Y sí podría tener al demonio como ejemplo, porque hace cosas realmente bárbaras. Algunos los califican de nuevos bárbaros, pero evidentemente tienen bastante veneno en su alma, en su interior, por desgracia, y hay que rezar mucho por ellos, y yo lo aconsejo, lo primero que aconsejo desde este canal.
por Pablo Hasél, todas estas personas que han hecho pues que terrorismo callejero, que se puede llamar fácilmente, como la Kale Borroka en su momento en el País Vasco, etcétera, son terroristas. Y por los terroristas se reza y al terrorismo se le persigue. Se odia al terrorismo y se ama al terrorista. Esto hay que tenerlo bien claro. Si un cristiano, cuando escucha las canciones de Pablo Hasél o ve las imágenes de televisión de esto, no hace esto, no es cristiano. Que no se engañe. No es cristiano porque no sigue a Cristo. Cristiano no es alguien que pone aquí un letrero que dice soy cristiano. No. Cristiano es el que actúa como cristiano. Porque bien le sale del corazón, porque lleva a Cristo en él, o porque bien, aunque no le salga, obedece a Cristo. Bien, dicho eso, que es lo más importante de este vídeo, evidentemente esas personas, empezando por Pablo Hasél y por sus falsos seguidores, porque no siguen a Pablo Hasél, siguen al diablo, hay que hablar claro. Esas personas son esclavos del diablo, hay que hablar bien claro, y es una de sus muchas ramas. En este canal voy a hablar mucho del diablo, porque si no se habla del enemigo, pues uno no está preparado. Es como en el combate este que decía en un vídeo anterior, si nosotros si no creemos ni siquiera que existe el enemigo, nos echamos a dormir, pues el enemigo nos arrasa. Son esclavos del diablo, han vivido, esas personas tienen mamá y tienen papá, porque la mayoría son personas jóvenes de 20 y tantos, 30 años, etcétera, tienen su padre y su madre. Puedo deducir que la mayoría de ellos pues ni están bautizados, ni han crecido como cristianos, no han tenido sus sacramentos. Acabo de sacar un vídeo incidiendo en la importancia de los sacramentos. Puedo sacar esa conclusión sin necesidad de ir entrevistándolos uno por uno. Si hiciera la imaginación, la hipótesis de que alguien puede entrevistarlos, estoy convencido de que el 90 y tantos por ciento, por no decir el 100%, odia a la Iglesia Católica. La mayoría son ateos, muchos son comunistas o siguen a una idea ideológica comunista, etcétera. Esclavos de ideologías, porque cuando uno se aparta de Dios, pues otras ideologías le vienen a su cerebro, de su cerebro a su corazón, de su corazón a las manos, y de ahí a hacer barbaridades en las calles, en este caso, y pueden ser incluso peores, Dios no lo quiera. Contra eso, como ya dije en un vídeo anterior, se lucha no con el odio. O sea, al odio no se le vence con el odio y enfrentando a otros terroristas de otro bando y tirándole contenedores encima. No, para eso se supone que está la policía, que debe actuar con su ejercicio de la violencia democrática o legalizada, detenerlos si hay pruebas, juzgarlos y en su caso llevarlos a la cárcel. ¿Por qué? Porque es un bien, es muy bueno. Por ejemplo, ahora Pablo Hasél, que empieza yo he estado 6 años y medio yendo a la cárcel como voluntario de la pastoral penitenciaria, y siempre lo he dicho, y muchos de ellos lo reconocen. Yo, gracias a que estoy en la cárcel, estoy salvado, a lo mejor estaría muerto. Me han dicho más de un drogadicto, en este caso, tirado en la cuneta, etcétera. O sea, a mí la cárcel me ha salvado. Y la cárcel sirve de reflexión. Si este vídeo llega a Pablo Hasél, sirve de reflexión, de saber por qué tiene tanto odio en su corazón. Que analice su educación, la que ha tenido. Si él no ha sido educado en Cristo, pues ha sido educado en otros dioses, falsos dioses, Mars,
Porque esta gente, además, curiosamente, son de gente bien, que se llamaba gente económicamente bien puesta. Entonces, pues han tenido una educación, entre comillas, y han elegido en lugar de a Dios a otros falsos dioses. Insisto, poner ahí todos los falsos dioses que queráis, con sus sacerdotes, religiones, etc. Y que les haya ido, yo puedo deducir, yo no le conozco de nada, pero puedo deducir por sus hechos y por sus letras que tiene el corazón lleno de odio, y que ese odio lo transmite a través de sus palabras, que, en fin, que insisto, ya estéticamente, independientemente de lo que estamos hablando, hay que tener muy mal gusto para, en lugar de escuchar a Mozart, Beethoven o, ¿qué digo yo?, Pink Floyd o Dire Straits, escuchar este tipo de música. O si quieres rapear, al menos pon unas letras pues que hablen todo lo contrario de odio, ¿no? Insisto, a mí el rap está en las antípodas de mis gustos musicales. Pero lo que quiero decir, que le va a hacer mucho bien estar en la cárcel a este tipo de personas, como a la mayoría, si ellos resetean su cerebro y su corazón y aprovechan y tienen a alguien allí, con la suerte, algún voluntario de la pastoral penitenciaria, algún amigo, que le muestre el verdadero camino. Él estaba yendo por un camino directo al precipicio, pero directo al precipicio, como los que salieron estos días pasados a las calles a descargar sus toneladas y sus kilotones de odio que tienen en su corazón. Pues si el Estado ejerce su función y los detiene, los juzga, y si han cometido delitos, pues una temporadita en la cárcel les viene muy bien, porque en la cárcel hay bastante silencio cuando están en las celdas. Cuando están fuera de las celdas, no. Es verdad que los decibelios suben, yo lo he comprobado personalmente, pero en su celda bastante silencio. Y en cualquier cárcel de un país cristiano como España, de momento seguimos siendo cristianos, pueden acudir a un capellán, a un sacerdote que les lleve por el buen camino, que les presenta a Cristo, que es el único que puede sanar el inmenso pantano que tiene en su corazón de odio. Putrefacto, además, huele a azufre ese pantano, y puede convertir rápidamente ese pantano de rabia, rencor, odio, etc., en un inmenso océano de amor. No quiero poner ejemplos bíblicos, pero el rey David, que hoy es mi preferido del Antiguo Testamento, ya lo adelanto, ya hablaremos de él, pues asesinó, se acostó con la mujer de su mejor amigo, tuvo un hijo, después le mató a su amigo para que no se enterara, o sea, de lo peorcito. La mayoría de los salmos, que me perdonen los expertos en esto que me están escuchando, son del rey David. Se arrepiente, se entrega a Dios, llora su pecado, y ahí lo tenemos. San Pablo, otro ejemplo. ¿Quién era San Pablo? Un perseguidor de los cristianos, un sinvergüenza que cuando estaban apedreando, lapidando a San Esteban, él estaba presente, lo estaba viendo y lo estaba probando. Vamos, Pablo Hasél es un santo comparado con, y sus secuaces comparado con el rey David y San Pablo. Se arrepiente San Pablo, llora sus pecados, y hoy San Pablo, pues en fin, sin comentarios. Por lo tanto, quiero decir, ese odio
y ese mal se le combate desde el cristianismo, como un cristiano se tiene que comportar. Si tú no aplicas esto, no eres cristiano. Ya puedes estar yendo a misa todas las veces que quieras. Si tú no aplicas esto, odias al pecado y amas al pecador, no eres cristiano. Y si no eres cristiano, pues o eres bien un tibio, ya sabes lo que decía Cristo de los tibios, que los vomitaba, las palabras más duras para los tibios, o estás en el ejército de Satanás. Así de claro. Entonces, primero que salga tu oración hacia Pablo Hasél y sus secuaces y todos estos nuevos bárbaros, ¿no? Lo digo con cariño, pero con firmeza al mismo tiempo. Y que les viene muy bien, una temporadita en la cárcel. Porque mientras estén rodeados, aunque os parezca mentira, allí en la cárcel no van a encontrar tanto odio como encuentran ahora mismo entre sus compañeros de, iba a decir gamberradas, eso no es una gamberrada, es bastante mayor que una gamberrada, sus compañeros de terrorismo callejero. Van a tener bastante tiempo. Por lo tanto, yo soy partidario, como cualquier, pero por su bien, por el bien de su alma, que un tiempo de separación de todo ese ambiente mefítico y diabólico que rodea todo este mundo, les viene muy bien, incluso, y no sería el primero, ni el segundo, ni el 100, que se convierten en la cárcel a Cristo. Ya hay casos muy famosos, y que por lo tanto lloran sus pecados, se arrepienten y pueden llegar a ser otro rey David o otro San Pablo. ¿Por qué no? Cristo puede sacar santos de Haséles y de 1000 peores de Haséles como él. Vale. Otra pequeña reflexión, y ya termino, es que es muy triste que todos estos jóvenes sigan a todas estas personas en lugar de seguir a... Ya no hablo de Cristo, hablo de la belleza. La belleza es verdad que viene de Dios, pero vamos, que escuchar a raperos como Pablo Hasél, ¿no tienes otros músicos por ahí más interesantes? En mi época de chaval, de joven, de universitario, había otros cantautores como Bob Dylan, por ejemplo, que le da 1500 millones de vueltas a los Haséles y a los raperos de hoy en día, por poner un ejemplo. El mismo Lluís Llach, que Dios mío, estoy en las antípodas del separatista independentista, tenía música y discos mucho más interesantes que Pablo Hasél. El Viaje a Ítaca, me estoy acordando. O sea, los cantautores de mi época, de los años 70, eran cantautores como Dios manda, independientemente de sus letras. Pero bueno, incluso las letras de Bob Dylan. O sea que, en fin, solo desde el punto de vista musical, por Dios. Eso es realmente llamarle música, eso es... Pero insisto, reza, ama al pecador y siempre odia al pecado, por supuesto. Y lo que tenemos que hacer con los Pablo Haséles y sus secuaces, los que han hecho este terrorismo callejero, es rezar por ellos y exigir justicia ya aquí, porque la justicia les viene muy bien a ellos, para reflexionar, con el silencio que he hecho, sus padres que los tendrán, que les hagan reflexionar, cuando vayan a la cárcel a hablar con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, ha querido ser un vídeo pues muy caliente de ahora mismo. No lo tenía previsto, pero también el cristiano tiene que estar en el mundo y dar su opinión siempre desde la visión de Cristo sobre los hechos tan lamentables que están ocurriendo, y eso al fin y al cabo no es más que la separación de Cristo. Una de sus consecuencias lleva esto en lugar de la belleza de la música en este caso y de la palabra,
la fealdad y lo horrible, lo diabólico de la música, lo artístico, llamarlo artístico esto, en fin, es como... Bueno, nada más, si os ha gustado, compartirlo, etcétera, y es importante que esto se lleve a la práctica cuanto antes. Que Dios os bendiga.